Buenas, soy Víctor, vivo aquí en Barcelona, ¿vale? Vivo en el barrio de La Prosperidad, pero trabajo en Nou Barris, en el barrio de Verdún. Trabajo pues en un supermercado, soy cajero reponedor. Yo vivo con mis padres todavía, tengo una hermana que tiene problemas, de síndrome de Down, ¿vale? Entonces, son gente que son de alto riesgo. Ellos, lógicamente, tienen un poquito de miedo, básicamente más que nada por mi hermana, porque es la que más riesgo corre. Es una pequeña empresa, entonces somos 6 trabajadores. De normal vamos sobrados con 6, pero claro, en estos tiempos es complicado, la verdad. Entonces tenemos que hacer turnos. Normalmente intentamos que el turno de la mañana y el turno de la tarde no coincidan por motivos de prevención. Lo que hacemos es que por la mañana trabajan unos, luego a mediodía se cierra una horita, entonces el turno de la mañana lo que hace es desinfectar toda la tienda para que luego el turno de la tarde entre con la tienda toda desinfectada. Es complicado, la verdad, porque además, no sé, es como que somos una pequeña familia, por así decirlo, y tener ese margen de distancia, el mantener un poco la distancia ya básicamente, se hace raro, la verdad, y a veces ya pues con la broma, no te acerques mucho, te estás acercando demasiado, y bueno, lo llevamos como podemos, la verdad. Y por la mañana suele ser más locura, la verdad, hay más movimiento en la calle, viene mucha más gente a comprar, y luego cuando ya es por la tarde, a lo mejor a partir, en plan, a las 5:30, 6, todavía sigue habiendo gente, pero a partir de las 6 es como que ya se recogen todos. Los primeros días fue una locura. Nosotros reponíamos toda la tienda con todos los productos por la mañana y abríamos a las 9. A las 9:30, 10 de la mañana, ya no había nada. No había leche, no había huevos, no había carne, nada. Estaba arrasado, era una locura. Claro, nosotros intentábamos pedir más para que nos trajeran más productos, pero claro, ¿qué pasaba? Que en todos los supermercados estaban igual. Y fue una semana un poco caótica, la verdad. La gente venía, arrasaba con lo que había. He visto gente llevarse miles de cosas que a lo mejor las habrán tenido que tirar. Claro, nosotros nos pilló como de nuevo, no estábamos preparados. Y bueno, ya nos fueron avisando, nos fueron diciendo que limitáramos el aforo de la tienda pues para evitar aglomeraciones. Limitamos también el exceso de comida que se pueda llevar la gente, porque no es lógico que se lleven 15 paquetes de arroz cuando con 2 pueden pasar. Ya la gente no compra tan compulsivamente, parece que se ha mentalizado, pero bueno, sigue habiendo mucha compra, la verdad. Porque va por fases. Hemos tenido la fase del papel higiénico, que ahora ya eso se ha calmado. Hemos tenido la fase de la lejía, que ahora también parece que se va calmando. Y ahora mismo, a día de hoy, es la harina y la levadura. Es lo que más se pide. Luego ya leche, huevos, pero lo que siempre falta es harina y levadura ahora mismo. Hay clientes que vienen, te agradecen el estar ahí, te aplauden, te traen detalles. Tenemos gente que nos ha traído mascarillas, ya que las que nos proporcionan a nosotros son de usar y tirar. Hay gente que se comporta bien, la verdad, y se agradece. Luego, pues, hay gente que no. Hay gente que no respeta, hay gente que no entiende que tiene que hacer cola. No sé, que tampoco son muchos, como muchos son 10 minutos de cola. Pues ya hemos tenido que llamar varias veces a la policía, la verdad. Ha habido algún altercado que otro. Pero bueno, últimamente parece que la gente lo va entendiendo. Pero igualmente siempre hay alguien que se queja. Y te pone malas caras y gente que sale todos los días a comprar. Y si intentas explicar, porque sobre todo es gente mayor, y tú le intentas explicar, no debería salir tanto, no debería salir tan a menudo, no tiene alguien que le pueda salir, y aún te ponen mala cara. Pero la gente que viene y te agradece, en plan que estés ahí, y ya solo te hace una sonrisa y tal, alegra, la verdad que es bonito. Salir a aplaudir no me da tiempo porque nosotros cerramos ahora a las 8, entre que recogemos y todo, pero sí que se escucha desde la tienda cerrada. Una vez cerramos, se escuchan los aplausos, la verdad.
Y es algo que me parece bonito. En plan, hay gente que ya está cansada de esos aplausos y todo, pero no sé, es como que te reconforta por dentro. Te da como un poco más de energía para poder seguir el día de mañana. Salir a pasear, salir a tomar algo con un amigo, salir con mi pareja a hacer algo, es lo que me ha hecho falta. El salir, aunque sea solo a pasear, el poder salir a pasear abrazado a mi pareja o el salir a tomar algo con un amigo.